Muy buenos días. Esperando que donde quiera que ustedes se encuentren, esperamos que estén en su casa. Y bueno, gracias a Dios, y es un privilegio y una bendición el estar aquí predicando la palabra de Dios. Aquí les saludamos desde la ciudad de Bellflower, de la Iglesia Bautista, y esperando que Dios le esté bendiciendo donde quiera que esté. En esta mañana, hermanos, vamos a ver una historia real que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, comenzando del versículo 22 al versículo 23. Y vamos a entrar en oración. Voy a orar por cada uno de ustedes, donde quiera que esté. Esperamos que esté en su casa. Esperemos que le esté yendo bien, que tenga salud y que tenga también mucha paz en su corazón. Vamos a orar. Padre, una vez más, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Ahora te pedimos, Señor, por todo el mundo, en general, Señor, por lo que está pasando hoy. Señor, sabemos que tú estás en control, y en esta historia que vamos a ver en tu palabra, nos demuestra, Señor, que tú estás en control de nuestras vidas y estás en control de nuestras situaciones. Te pido que bendigas esta iglesia y todos los que representan esta iglesia, y Señor, que continuemos con tu obra, aunque sea de esta forma. Bendice el sermón y que llegue a cada corazón, Señor, y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. En nombre de Cristo, amén. Bueno, abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14. Y pareciera pues que ahorita todos estamos en casa, o deberíamos de estar en casa. Y pues parece que los que están contentos son los perritos, porque los perritos parece que los llevan a caminar por lo menos 2 veces al día. Y bueno, ellos están contentos. Y ahora entendemos por qué a veces cuando le abrimos la puerta al perrito, arranca y sale. Y ahora entendemos por qué ellos pues están encerrados todo el tiempo en la casa. Y ahora entendemos un poquito más. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. En esta mañana estaremos hablando de una historia real que vivieron los discípulos de Jesús. En estos versículos encontramos muchas enseñanzas, y también podemos ver cómo Jesús es todopoderoso y nos puede liberar de cualquier tempestad o tormenta por la que estemos pasando. Esta historia comenzó en un mar que se llama el Mar de Galilea, que es precisamente uno de los mares más famosos que podemos encontrar en la Biblia, porque ahí sucedieron muchas cosas. Ahí en ese mar fue donde Jesús llamó a sus discípulos, o a la mayoría de sus discípulos. Era donde los discípulos pescaban, trabajaban, y por lo tanto este mar es muy famoso. Entonces, de acuerdo a lo que estuve investigando, ese mar mide alrededor de 15 kilómetros, 14 kilómetros de ancho, y alrededor de 24 a 25 kilómetros de largo, y más o menos como 220, 230 metros, fíjese bien, debajo del nivel del mar. Y es un mar que tiene agua dulce. Ahora, yo estuve tratando de investigar por qué le llaman mar, y bueno, no pude encontrar absolutamente mucha información acerca de eso, pero la palabra de Dios le llama el Mar de Galilea, que es donde pasó y sucedió esta historia. Entonces, algo similar que pasó en esta historia, nos damos cuenta que es algo parecido, o sin duda estamos pasando por una tempestad que ningún país, ciudad o pueblo, o ninguna persona está preparada para poder liberar o solucionar los resultados o consecuencias que esto ocasiona. Y también muchos de nosotros nunca habíamos experimentado algo similar. Por lo tanto, hay preocupación, hay temor, y también hay preguntas, o nos preguntamos cuándo se va a terminar. En estos versículos de Mateo podemos ver algo similar que le estaba pasando a sus discípulos. Estaban asustados, tenían miedo, y quizás pudieron pensar que iban a morir. Y me imagino que pensaron que Jesús se había olvidado de ellos, aunque ellos estaban acostumbrados a este mar y estaban acostumbrados a estas tormentas y a estas tempestades. Y nos damos cuenta que ellos estaban preocupados. Algo similar a lo que estamos pasando
en el mundo entero hoy en día, hermanos. Una tempestad o una tormenta, como usted le pueda llamar, es por la que estamos pasando y esperando que usted, donde quiera que esté confiando en el Señor de que Él nos va a liberar y Él va a sacarnos de esto. Y muchos pueden pensar igual, quizás que Jesús se olvidó de nosotros. Pero es en estos precisos momentos cuando podemos confiar en el Señor y tener fe de que Él nos liberará de esto y confiar en su plan. Jesús siempre tiene un plan. Y podemos ver en estos versículos cómo Él tenía un plan con sus discípulos. Él tenía un plan que se llevó a cabo e inclusive fue de gran bendición al final de la historia. Tenía un plan con sus discípulos y que al final se llevó a cabo y terminaron los discípulos adorándole y glorificándole. La primera cosa que vamos a ver vamos a leer, a comenzar leyendo en el versículo 22 al 24, y dice la palabra de Dios así, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjese bien, la primera cosa que vamos a ver aquí esta mañana es que Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Dios permite las tormentas y las pruebas en nuestras vidas. En este caso, podemos mirar cómo Jesús los obligó a que se fueran, o les mandó que subieran a la barca y que fueran y entraran al mar. Entonces Dios permite estas pruebas. Ahora, usted puede hacer un comentario acerca de esto, si Dios está permitiendo lo que está sucediendo en el mundo. Y le puedo decir que en la palabra de Dios existen principios que ya estableció el Señor. Y el Señor dice que habrá enfermedades, habrá terremotos, habrá todo lo que estamos pasando quizás hoy en día y que vamos a pasar en el futuro. Aquí está en la palabra de Dios. Es un establecimiento o algo que el Señor ya estableció y no se puede cambiar. Pero Él nos dice que va a suceder. Pero en el caso de los discípulos, los envió a que pasaran por esta prueba. ¿Usted cree que el Señor sabía que esto iba a pasar? ¿Usted cree que el Señor tenía un plan y estaba consciente de lo que iban a pasar los discípulos? ¿Usted cree que el Señor no amaba a sus discípulos y no quería lo mejor para ellos? Entonces, si usted es un hijo de Dios, recuerde, Dios le ama. Por lo tanto, Dios permite que pasemos por pruebas. Podemos ver también que nuestro Señor los despidió, fíjese bien, y los mandó a que fueran y cruzaran el mar. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros estamos pasando por estas tormentas. Hoy en día quizás usted puede estar pasando o perdió un familiar o está pasando por alguna enfermedad y se siente frustrado quizás, pensando, ¿dónde está Dios? Y a veces tenemos la tendencia de siempre echarle la culpa a Dios cuando algo malo está pasando. Y tenemos la tendencia de no darle el crédito cuando algo bueno está pasando. Entonces recordemos, hermanos, que cuando existen las pruebas, el Señor está en control y el Señor los va a liberar. Ahora, voy a recalcar una pregunta de esta mañana, que es, en cada punto voy a tratar de recordar esta pregunta. ¿Cuál es el plan final de Dios en todo esto? ¿Qué es lo que Dios desea que suceda o qué es lo que Dios desea que hagamos diferente después de que esta tempestad o esta tormenta, como usted le quiera llamar, pase? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros
y tiene un plan para su pueblo y tiene un plan para su iglesia. E inclusive tiene un plan para el mundo. Porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y todos alcanzarán o escucharán la palabra de Dios o el mensaje de salvación antes de que Él venga. Es una promesa también. La segunda cosa dice, Jesús viene a ayudar cuando se cumple su plan. Fíjese bien, cuando el plan de Jesús se cumplió en los discípulos, Él vino. Vamos a ver al versículo 25. Dice el versículo 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjese bien, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora, Jesús viene a ayudarnos cuando se cumple el plan. Aquí vemos bien claro cómo Jesús, fíjese bien, aquí en el versículo 25, dice que fue a la cuarta vigilia. Y estuve investigando este versículo y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sucedió esto alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Entonces, ese día fue un día muy largo. Si usted estudia el principio del capítulo 14, ahí dice que Jesús alimentó a más de 5,000, que se cree que fueron alrededor de 10,000 o hasta más, porque dice que no se contaron los niños y las mujeres y los niños. Entonces, fue un día muy largo donde Jesús alimentó a multitud. Y inclusive estuvo sanando y haciendo milagros. Entonces, después de que pasaron algunas horas o después de que alimentó a la multitud, se fue a un lugar solo a orar, que era una costumbre que él tenía, ir a orar y hablar con su padre para que él lo guiara y lo llevara a llevar sus planes. Entonces vemos que fue un día muy largo y Jesús los envió. Entonces ahí era la tercera vigilia o la cuarta vigilia, perdón, a las 3 o 4 de la mañana. Ahora imagínense, hermanos, los discípulos, ¿qué estarían pensando? ¿Estarían pensando Jesús se olvidó de nosotros? ¿Estarían pensando vamos a morir? Aunque aún ellos estaban acostumbrados a estas situaciones, porque era su vida, ellos eran pescadores, o la mayoría de ellos eran pescadores, no estaban acostumbrados a estas tormentas, estaban acostumbrados a estas tempestades. Entonces podemos ver cuando Jesús sabe que es tiempo de ir a rescatar a sus discípulos. Después de varias horas, me imagino que ya estaban desesperados y asustados y preguntándose, quizás vamos a morir. Cuando de repente ven a Jesús caminando sobre el mar. Y fíjese bien, algo muy interesante aquí. Nosotros, hermanos, vamos a ver, después de que pase esta tormenta, vamos a ver cuál es el plan de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos diferente, porque quizás no lo estábamos haciendo antes. Entonces la segunda cosa es que Jesús viene a ayudarnos cuando se cumple su plan. Jesús va a venir cuando se cumpla su plan y vamos a ver su misericordia y su poder manifestado en el mundo y manifestado en nuestras vidas y manifestado en nuestro país. Entonces, una vez más, ¿cuál es su propósito y su plan para nuestras vidas? Dios es todopoderoso y creo que por medio de esto nos estamos dando cuenta que no hay hombre, fíjese bien, no hay país, por más rico y poderoso que sea, que pueda superar o que sea más poderoso que Dios. Y quizás usted está pensando que esto nunca iba a suceder en este país o que nunca iba a suceder en este mundo. Pero nos damos cuenta de que sí. La tercera cosa, la presencia de Dios nos trae confianza y paz en las tormentas. Fíjese bien. Fíjese bien, hermanos, cómo hay mucha enseñanza en estos versículos. Muchísima enseñanza que yo estuve encontrando aquí. Y podemos sacar sermones y estudios
de estos versículos que vemos aquí en Mateo. La presencia de Dios nos trae confianza y paz en las tormentas. Versículos 26 y 27 nos dice la palabra de Dios así. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjese bien. Cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua a Jesús, se turbaron aún más de lo que ya estaban, porque ya estaban asustados. Entonces, mirando a alguien caminar sobre el agua, me imagino que los asustó aún más. Pero Jesús le respondió con una declaración triple. Jesús dice en otra versión de la palabra de Dios: confiar, yo soy, no tengáis miedo. Entonces, hermanos, si usted tiene miedo, usted tiene temor, dice la palabra de Dios y dice Jesús: no temáis, yo soy. Entonces, por lo tanto, el Señor es el que nos va a liberar de esto. Así lo hizo con sus discípulos y lo hizo en varias ocasiones, porque en el capítulo 8 de Mateo también podemos ver cómo en una misma barca, o quizás era hasta la misma barca y quizás eran hasta las mismas aguas, donde los discípulos estaban asustados porque estaba pasando una tempestad y Jesús estaba durmiendo, tranquilo. Y los discípulos se preguntaban, o lo despertaron y le dijeron: ¿qué está pasando aquí? De repente Jesús reprende los vientos y reprende las aguas. Y ellos dicen: de verdad es el Hijo de Dios. Realmente es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la presencia de Dios, fíjese bien, los asustó, pero a la vez también les trajo confianza. Hermano, hermana, si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Y la presencia de Dios está viva en tu vida. Entonces no tenemos por qué tener temor, porque Dios, Jesús, tienen un plan para nuestras vidas y tienen un plan para este mundo. Quizás, hermanos, antes de que esto sucediera, usted estaba tomando su vida a la ligera, estaba tomando su vida muy aprisa, y el Señor nos dice: despacito, un poquito más despacito, con más calma, tengan paciencia. La cuarta cosa dice: podemos ver caminar sobre las tormentas de la vida. Podemos caminar sobre las tormentas de la vida cuando obedecemos sus pruebas. Fíjese bien, este punto es muy importante. Podemos caminar sobre las tormentas de la vida cuando obedecemos sus pruebas. ¿Cuántos de nosotros, hermano o hermana, no han pasado por pruebas en la vida? No han pasado por, vaya la redundancia, como dice aquí la palabra de Dios, por tormentas, o quizás por tempestades. Pero dice aquí que podemos nosotros caminar sobre las tormentas de la vida cuando obedecemos sus pruebas. Si usted ya pasó por pruebas y el Señor lo ha liberado, entonces usted más que nada de antemano se da cuenta que el Señor lo va a liberar, que el Señor lo ha liberado antes. Y no se pregunte, o quizás usted se pregunta, ¿por qué no nos ha liberado todavía? ¿Por qué? Porque una vez más, Dios tiene un plan. Y su plan se va a cumplir, y hasta que su plan se cumpla, el Señor nos va a liberar de esta tormenta o de esta tempestad, como usted le puede llamar. Entonces en el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús nos dice en su palabra que Él es, que no debemos de temer porque Él está allí con nosotros. Y enseguida la historia vamos a ver lo que sucedió. Fíjese bien, ninguno de los evangelios nos dice realmente, por ejemplo en el caso de Pedro, ninguno de los evangelios nos dice cuánto Pedro caminó sobre el agua cuando fue a encontrar a Jesús, cuando él caminaba sobre las aguas. Dice aquí el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
ningún evangelio da específicamente información de cuánto Pedro caminó sobre las aguas. E inclusive, si usted es un predicador de la palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes no han criticado a Pedro porque no tuvo fe y se hundió? Pero aquí le va algo interesante. Había 12 discípulos en la barca y solamente Pedro tuvo la suficiente fe para salirse del barco donde aparentemente, aunque estaban en peligro, pero estaba más a salvo que ir o bajar de la barca o salirse de la barca. ¿Cuántos de ustedes critican a Pedro porque no tuvo lo suficiente fe? Ahora, fíjese bien, los otros 11 no tuvieron esa fe. No tuvieron esa fe que Pedro tuvo. Como dije al principio, no sé exactamente, no hay información exactamente de cuánto Pedro o cuántos pasos caminó sobre el agua. Pero hay una enseñanza muy interesante aquí, que aparte de Jesús, nadie, absolutamente nadie, solamente Pedro, ha caminado sobre el agua, aunque sea un paso o dos. Y lo dice la palabra de Dios. No dice cuánto, pero me imagino que caminó algunos pasos, porque cuando se estaba hundiendo, le dice al Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y lo alcanza. Ahora, no se sabe realmente qué tan lejos haya estado Jesús de la barca. Me imagino que, pues lógicamente lo alcanzaban a ver, pues no estaba tan lejos o no estaba tan cerca, pero Jesús alcanzó su mano y lo sacó de que no se ahogara o de que nada le pasara, y subieron a la barca. Entonces el versículo 29 dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La palabra de Dios es bien clara y dice que Pedro caminó sobre las aguas. Entonces, ¿a quién le damos más crédito? ¿A aquellos que no tuvieron fe, o a Pedro, que se animó y fue a encontrar a Jesús? Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese bien. Si Jesús le dice hombre de poca fe a Pedro, quiere decir que los otros tenían o no tenían fe. Entonces, es muy interesante, hermanos, la enseñanza de estos versículos, porque podemos verlo de diferente forma, que quizás si Pedro haya tenido más fe, quizás camina igual que Jesús, pero lo hizo, lo logró. Entonces, vemos aquí cómo la fe de Pedro, por más poca que haya sido, lo llevó a hacer algo que ningún otro discípulo o ningún otro ser humano, vaya la redundancia, ha podido hacer. La quinta cosa, hermanos, es cuando tememos, dudamos. Fíjese bien este punto. Cuando usted tiene temor, usted tiene duda. Y cuando dudamos, nos hundimos. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque él dudó. Entonces, en esta mañana, hermanos, una vez más, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto? El plan de Dios no es que tú dudes de Dios. El plan de Dios no es que tengamos duda y tengamos incertidumbre en nuestro corazón y en nuestras vidas. El plan de Dios es todo lo contrario. El plan de Dios es que nosotros cada día tengamos más fe y nos acerquemos más al Señor en oración y en todo, porque esto, hermanos, realmente pues le predicamos ahorita a las bancas vacías, pero esto va a terminar. Tenga confianza en el Señor de que esto va a terminar. El versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjese bien. Entonces podemos ver la diferencia entre cuando Jesús no estaba presente y ahora que Jesús estaba presente. Me imagino que si Jesús no hubiera estado presente, Pedro no se hubiera aventado a caminar o a tratar de caminar sobre el mar. Entonces, la presencia de Dios nos trae confianza y nos trae fe a nuestras vidas, esperando que
Donde quiera que tú estés, el Señor esté presente en tu corazón y en tu vida. Para Pedro, este es un momento tanto de debilidad como de fortaleza, de duda, pero quizás quería creer. Pero se distrae un poquito, quizás por los aires o quizás por las tormentas, y se comienza a hundir. Pero el Señor dice, dame tu mano. El Señor le salva. Y por lo menos alcanzó a gritarle, sálvame. Entonces la presencia de Dios hizo un cambio en los discípulos. Hizo un cambio en toda esta historia. Te pregunto a ti, hermano o hermana, que me estás escuchando donde quiera que estés, o amigo o amiga. La presencia de Dios en tu vida hace la diferencia y tiene que hacer la diferencia. Porque si tú no le has entregado tu corazón en salvación al Señor, es el primer paso que Dios quiere que hagamos o que hagas. Para que el Señor viva en tu vida y en tu corazón. La última cosa que tengo aquí es, solo se encuentra perfecta paz cuando andamos en Jesús. Solo se encuentra perfecta paz cuando andamos en Jesús. El versículo 31 al 33 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esperando, hermanos, que este sea un gran ejemplo de los discípulos que le dieron toda la gloria y la honra al Señor. Y al final de esta historia le dijeron, Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta historia reafirma que incluso en medio de las tormentas no tenemos por qué temer. Jesús está presente en medio de ellos. A nosotros nos ofrece la misma seguridad en tiempo de tempestad y en tiempo de tormentas. Si es que esperando, hermanos, que la adversidad no sea una señal en tu vida, el miedo no sea una señal en tu vida que pueda evitar o bloquear esa bendición o ese plan que Dios tiene en tu vida. Recuerda, hermanos, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, eso es lo que primeramente quiere Dios. El versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Donde quiera que tú estés, hermano, en tu casa, esperando, recuerda, no temas, porque el Señor está con nosotros y el Señor nos va a liberar. Y esperando que no tengas ese temor, porque ese temor te va a quitar tu paz y te va a quitar tu tranquilidad. La pregunta de la mañana una vez más, ¿qué quiere Dios que aprendamos de todo esto? Lo interesante, hermanos, es que el plan de Dios siempre es para bien. El plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros siempre es el mismo. Siempre es para nuestro bien. Siempre. Pero el plan de Dios y lo que Él quiere y siempre quiere es que confiemos en Él como sus hijos. Que tengamos plena confianza en el Señor. Y también para todos aquellos, una vez más, que están escuchando y que no han puesto su confianza en el Señor en salvación. La palabra de Dios dice que si tú no eres hijo de Dios, tú te vas a ir al infierno. La palabra de Dios dice que por medio de Jesús podemos obtener esa salvación. Si es que si tú no has entregado o no le has entregado tu alma al Señor, hoy puede ser el día. Donde quiera que tú estés, puedes arrodillarte ahí en tu sala, en tu cocina, y pedirle perdón al Señor por tus pecados, y de esa forma el Señor te perdonará. Vamos a orar y esperando que donde quiera que estén, Dios los esté bendiciendo. Y recuerden, hermanos, que el Señor tiene un plan para tu vida y para mi vida. El Señor tiene un plan para su iglesia, el Señor tiene un plan para este mundo. Recuerda, Él siempre tiene un plan. Aquí como
vemos en esta historia. Vamos a orar. Padre, una vez más,